que en este caso podamos hablar de manipulación, ni mucho menos, sino al final, pues bueno, esto no deja de ser un periódico con una línea editorial y con unos intereses por poner el foco en determinados asuntos. Generacionalmente, nadie de nuestra generación, y por supuesto ni que decir tiene de las que vienen por atrás, creo que vaya a ir al periódico, al kiosco, perdón, a comprar un periódico. Libertad de expresión, actualmente hay libertad de expresión, hay que tener cuidado porque estamos en una época que todo el mundo se ofende por cualquier cosa, hay que tener cuidado. ¿Cómo tratáis este tema? Hola, bienvenido al Fotomatón, entrevista número 73. Y hoy tenemos un periodista ganador de un premio Ondas, él es Javier Atar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar No aquí tenemos aquí contigo. ningún periodista hasta ahora, así que genial poder escucharte. Pues un honor, un honor para mí ser el primero. A ver qué nos cuenta de, pues, desde los inicios, estudios, buscar trabajo y luego pues tu trayectoria laboral y consejitos, de todo un poco, que nos cuentes. Pues yo lo que quieras. Tú cuéntame y vamos charlando aquí un Bueno, rato. antes de empezar, quiero recordar la anterior entrevista que fue con Code, que para quien no conozca es de videojuegos, hablamos de la saga Final Fantasy, en especial del 7 que salió. Bueno, yo me lo he pasado hace poco y pues eso, hablamos con spoilers y sin spoilers. Así que quien le guste este mundo, pues lo puede ver. Nada, Javi, pregunta fácil para quien no te conozca. ¿Quién es Javier Atar? Pues soy un periodista de 31 años. Estudié periodismo porque me encantaba la radio. Desde muy pequeño, además, empecé a escuchar la radio muy, muy, muy pequeño, un poco por herencia de mis padres. Bueno, más que por herencia, por ver un poco lo que se hacía en casa. Empecé a escuchar, pues eso, la radio desde bastante pequeño y eso me enamoró bastante de la radio y provocó que quisiera estudiar periodismo, porque yo estudié periodismo básicamente por la radio, para intentar dedicarme a trabajar algún día en la radio y al final lo conseguí. Estudié periodismo en Valencia, estuve durante la carrera, pues en fin, haciendo clásicas prácticas, ¿no? Y siendo becario en una radio, en Radio Valencia, en la cadena SER, también en la COPE. Luego estudié un máster de radio y aquí estoy, en el periódico El Mundo. La verdad es que me sorprende bastante porque nunca hubiera dicho que iba a acabar haciendo algo de radio en un Mm. periódico, porque es verdad que es un poco raro, ¿no? Al final no deja de ser prensa escrita, pero bueno, los medios de comunicación y la realidad en la que estamos en estos momentos, pues tiene estas cosas, ¿no? Que yo sí que es verdad que aquí en Madrid también estuve trabajando 3 años en la cadena COPE, la radio pura y dura, y hasta que llegó esta oportunidad de llegar al periódico El Mundo, hacer un daily, que en aquel momento no sabía muy bien lo que significaba ni lo que era. Y bueno, aquí estamos haciendo un podcast informativo diario, de ahí lo de daily, no tiene mucho secreto. Y bueno, y a eso me dedico más o menos. ¿Quieres que hable un poco Sí, vamos del a podcast ir, como tengo más o...? preguntas, vamos a ir paso a paso y te voy diciendo. Vale. Bueno, trayectoria profesional, ya has comentado, pues estás ahora bueno, un daily, que es realmente un podcast, ¿no? O Sí, quedas es en plan un, mono, ¿no? Daily. es un podcast, en este caso diario, de ahí lo de daily. Esto nació en la prensa anglosajona, en el Guardian y luego en el New York Times en Estados Unidos. El Guardian es británico. Bueno, pues hace como unos años decidieron pues intentar darle un poco de bola a esto del audio en periódicos. No dejan de ser periódicos además tradicionales. Es verdad que en España no había ningún experimento ni ninguna aventura de este tipo, de un gran medio de comunicación, y hace 3 años pues el mundo se lanzó a ello. Lo que hacemos básicamente es, en un tiempo concreto de 15, 20, más o menos minutos cada día, eh, explicar un tema, digamos, o sea, seleccionar un tema que normalmente tiene que ver con la actualidad, y esa es una de las señas de identidad, por ejemplo, del Mundo al Día, que es el podcast diario que hacemos en El Mundo. Es verdad que si lo comparamos con la competencia, pues a lo mejor tienden a ir a temas un poco más reportajeados o un poco más alejados de la actualidad. Esto sí que es verdad que es un poco esa nuestra seña de identidad, y lo que hacemos básicamente es intentar explicarle al oyente
ese tema que hayamos elegido, por qué sucede, por qué está pasando, cómo hemos llegado hasta ahí, un poco el contexto y las consecuencias que puede tener ese asunto. Lo hacemos a través, esto es muy importante, de los redactores del periódico, de los periodistas del periódico, que cada vez llevan la información del tema que estamos tratando, porque como ya te digo, cada día es un tema distinto. Podemos pasar a hablar de, no sé, del contrato del fichaje de Broncano por Televisión Española, a hacer al día siguiente un tema de la renta, a hacer un tema de qué está pasando con Kate Middleton en el Reino Unido, no sé, es como muy, muy, muy diverso, pero básicamente la fuerza que tiene este podcast es que contamos con la presencia de los redactores del periódico que cada vez llevan la información y a través de ellos, y de mí en este caso, que yo pues en fin soy el presentador, pues vamos como desentrañando un poco cada tema y sirviéndonos del audio y de lo que nos da, de las posibilidades que nos permite, pues acercar esos temas a los oyentes cada día, un tema distinto, 5 días a la semana, en 15, 20 minutos. Esa es un poco la clave de todo. ¿Lo lancéis por las mañanas? Sí, bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es, el podcast está disponible todos los días, por ejemplo, a las 12 de la noche ya está disponible en todas las plataformas en las que se lanza. Digamos que lo vamos montando, grabando durante el día, todos los procesos, ¿no? que hay que hacer desde la producción hasta la publicación. A las 12 de la noche está disponible en todas las plataformas que nos podamos imaginar, yo creo, de audio, desde Spotify, Evox o iVoox, Apple Podcast, bueno, todas las que nos podamos imaginar y todas las que hay. También se publica en el periódico, el digital del mundo en este caso, en la web, con una noticia sobre el tema, y el podcast también está dentro de las noticias que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, hoy hemos hecho un episodio sobre la renta, pues si hay alguna noticia que tiene que ver con eso, hay un reproductor del podcast que está dentro de esa noticia. Eso te decía que se lanza a partir de las 12 de la noche, pero, por ejemplo, en la estrategia de comunicación que tiene el periódico, hay una newsletter que todos los días se le llega a los suscriptores del periódico a las 6 de la mañana, es cuando llega el podcast, y también importante, hay una alerta que se suele mandar en torno a las 8, 8:30 de la mañana del periódico, para la gente bueno, pues que tiene, por ejemplo, la aplicación en el móvil o en los ordenadores y demás. Esto es importante el horario, Jaime, porque es un producto que se consume mucho por la mañana. Es un producto muy de mañana. Es un producto de me despierto y voy a escuchar cuál es el asunto que está marcando la actualidad, digamos. La duración que tiene el podcast son unos 15-20 minutos. Eso tiene un porqué, hay un motivo detrás, y es que cualquier trayecto medio en España, de lo que sea, para ir al trabajo, para ir a recoger a tus hijos al colegio, para ir al gimnasio, para ir a hacer la compra, dura eso, entre 15 y 20 minutos. Esto a lo mejor, si nos escuchan en Madrid o en una gran ciudad, a lo mejor se puede sorprender porque es mucho más, pero hablamos de media en España, ¿no? De media. Entonces, la duración, efectivamente, es por eso, ¿no? Porque un trayecto medio en España, de lo que sea, es de esa misma duración y, bueno, pues es un buen momento, ¿no? Para, digamos, ponerte a escuchar un podcast que ya te digo que se escucha mucho, 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 mucho por la mañana. Sobre todo, por los números que podemos ver todos los días, entre las 7 y las 10 de la mañana está el gran pico de escuchas del día. Es verdad que luego durante el día, pues también, y además según el tema, también se escucha, pero efectivamente por la mañana y por lo que tú me preguntabas de la hora es cuando más se escucha significativamente además. Hemos dicho, bueno, le he dicho al principio que es ganador de un premio Ondas Sí, al año pasado, 2023, al podcast Revelación, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pues en los premios Ondas bueno, en fin, que organiza el Grupo Prisa, Radio Barcelona, nos premiaron con eso, con un premio Onda Revelación al formato de los dailies, por el formato básicamente. Y sí, pues oye, la verdad es que fue una noticia como bastante positiva para algo que está empezando. Hay que tener en cuenta también que son los premios que organiza en este caso nuestra competencia, la competencia en este caso del periódico para el que trabajo, del grupo empresarial en el que estamos, lo cual también es significativo. Y es verdad que dice mucho, ¿no? Dice mucho porque es un formato que no es el futuro no sé muy bien por dónde irá, pero que es el presente, digamos, y que los medios de comunicación tradicionales, los periódicos tradicionales, están utilizando
precisamente para acercarse a los oyentes o a potenciales oyentes que tal vez no sean a lo mejor los clásicos que pueden llegar a, en fin, pues a meterse, ¿no? Por la mañana en la web de un periódico, a pagar por ser suscriptor, pero sí que van a acceder a la información a través de este formato, del podcast, del daily en este caso, informativo, porque al final es verdad que hay muchos podcasts ahora mismo, pues si cualquiera de nosotros se mete en una plataforma de audio encontrará infinidad de podcasts, pero hay muy pocos podcasts informativos, podcasts originales me refiero, no a contenido de la radio que luego se sube también en Sí. formato podcast, es otra cosa, sino podcasts que se hagan netamente informativos. Y bueno, sí, la verdad que recibimos ahí ese premio hace un año en fin, pues para mi carrera, para mi vida como periodista, digamos, pues la verdad es que es un reconocimiento bastante importante, porque yo creo que no hay unos premios de audio más importantes y, en fin, que uno no trabaja para que le den premios, pero cuando pasan este tipo de cosas, pues oye, se agradece mucho, la verdad. Bueno, hay gente bueno, nos solemos preguntar a la hora de buscar información Sí, cómo lo hacéis para ser tan rápidos y luego si sois imparciales, como se dice, porque siempre se suele decir, ¿no? Periódicos de derecha e izquierda, todo sí. está lleno de política. O sea, ¿cómo A ver, es yo ese creo que proceso? al final el sesgo, yo creo que pues todos tenemos uno, ¿no? Y esto al final es un periódico, en fin, que es de un grupo de comunicación que tiene sus ideas, que apuesta por una serie de valores, como la competencia apostará por los mismos parecidos o por otros totalmente Sí. distintos. Eh, entonces, el sesgo es evidente, yo creo, en todos los medios de comunicación. Prácticamente, yo creo que es muy, 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 muy complicada la imparcialidad, por así decirlo. No sé si es realmente, también te digo, lo que busca la gente. Está claro que al final es verdad que siempre tendemos a leer lo que nos es más afín. Claro, es una cosa. Y otra cosa es que retorzamos los hechos, ¿no? O para nuestro favor o nuestro beneficio. Eso es algo totalmente distinto. Pero es verdad, al final, yo creo que también muchas veces, hablando de este tema, creo que el sesgo se puede notar más, no ya, por ejemplo, yo a mí he trabajado en varios medios de comunicación y nunca me han dicho, oye, tienes que hablar de esto, tienes que hablar del otro, de esta manera. Lo que sí es verdad que suele pasar en los medios de comunicación, o donde yo creo que está un poco más el sesgo, es en los temas que se seleccionan para hablar, quiero decir, en los temas de los que yo hablo, por ejemplo, en el caso del podcast, que es lo que más conozco, no creo eh, que en este caso podamos hablar de manipulación ni mucho menos, sino al final, pues bueno, esto no deja de ser un periódico con una línea editorial y con unos intereses por poner el foco en determinados asuntos. Y bueno, pues también es un poco un criterio, ¿no? Para seleccionar, por ejemplo, los temas cada día. Nosotros nos basamos mucho en los temas que pensamos que pueden ser interesantes, la actualidad, como te decía. También el asunto editorial también es importante. Al final, pues trabajamos para que nos lean o escuchen en este caso, pero, pero también es importante fijarse un poco en, bueno, pues en lo que el periódico desea, en ese caso, pues poner encima de la mesa los casos de los que quiere hablar, los asuntos, ¿no? Sobre los que más quiere poner un poco pues, el foco. Y también es importante también, porque uno de los criterios en las cosas que a la hora de elegir los temas, también es en la audiencia. Porque yo te decía antes, hace un momento, trabajamos para que nos escuchen en este caso. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta los gustos un poco de nuestra audiencia, los temas que le son un poco más, bueno, pues más cercanos, que le gustan más, y bueno, pues ese también es uno de los criterios. Pero vamos, yo creo que la imparcialidad es difícil de conseguir, pero no sé tampoco si es lo que buscamos, ni siquiera si lo que busca Mm. la audiencia. Es más un poco también siempre respetar la información, respetar los hechos, y a partir de ahí, bueno, pues cada uno tiene su línea editorial en este caso. Sí, bueno, siempre habrá que alguien, ¿no? Que diga, pues este periódico es tal, el otro no sé qué. O sea, tendrá su Sí. propio y siempre va a A haber mí alguien. me pasa, por ejemplo, en el podcast que muchas veces recibimos en el mismo contenido, o sea, en el mismo episodio, em, comentarios de gente a la que le parece que hemos sido demasiado tibios y estamos acercándonos a ese tema de una manera un poco, digamos, asimilable
a la izquierda y otros justamente lo contrario, el mismo episodio, ¿no? Que piensa que lo estamos tratando de una manera, de una visión demasiado de derechas, por así decirlo, y eso en el mismo episodio, con lo cual también eso te dice mucho a veces, ¿no? De lo difícil que es encontrar Mm. con un poco el punto para la gente, porque al final cada uno lo va a mirar con sus ojos, ¿no? Con sus cristales, digamos. Mm. Y lo que bueno, te he dicho también lo de la información, como bueno, hablar redactores, buscar información Sí, diaria. ¿Existe como un canal para verificar información para todos los periódicos y cada uno se busca la vida? básicamente es verdad que en cada sitio y en cada tipo de información funciona de una manera, pero siempre los periodistas, siempre lo más importante que pueden hacer, en este caso el mayor valor, es en la información que pueden dar, ¿no? Entonces, esto también es importante saber que para dar una información, pues tiene que estar contrastada, ¿no? Siempre se hablaba de dos, tres fuentes, ¿no? Para sacar, pues, publicar un tema, ¿no? O tenerlo, darlo por hecho, Mm. por así decirlo. Es verdad que es muy distinto. Yo qué sé, si eres la persona que hace la información del gobierno, que si, pues en fin, pues haces una información, no sé, de deportes, por así decirlo. La clave de todo, en este caso, es verdad que no hay, bueno, existen las agencias de teletipos, agencias de noticias, que surten un poco a los medios de información, pero al final yo creo que es el propio medio, el propio periodista, el que básicamente su labor está en confirmar las cosas, en conseguir las fuentes y cada uno lo hace un poco por su cuenta, ¿no? No hay de alguna manera como ¿cómo decirlo? Algo que para todos los medios sea igual, cada uno pues consulta a las fuentes que tiene e intenta de alguna manera pues contrastar la información por su cuenta. Mm. Y bueno, volviendo a la audiencia, bueno, o sea, se nota, de hecho yo me incluyo, de que los podcasts ha ido en aumento, lo que tú dices, en Sí, 15, 20 minutos, o estás haciendo la comida, estás en casa, o un paseo, la verdad es que es bastante cómodo. Incluso yo en el gimnasio me pongo algún podcast y digo, pues mira, hago un 2 por uno. sí, nosotros eso lo notamos bastante porque es verdad que hemos conseguido como colarnos de alguna manera en la rutina de la gente, ¿no? En este caso, nosotros o los compañeros del país, del diario, que son los podcast diarios un poco que más éxito tienen, por así decirlo. Em, Fíjate, es curioso porque para nosotros es una oportunidad, por lo que decías de la audiencia, porque nos podemos acercar a gente que probablemente no es la que normalmente vaya a meterse en la web del periódico, a leer una noticia en el periódico o a ser como suscriptor, ¿no? Sabes que ahora prácticamente todos los diarios digitales, si no tienes una cuenta premium, si no eres suscriptor, no puedes acceder a las noticias. Eso, en fin, ¿no? Es otro, otro tema. Claro, si nos fijamos en los números, la media de edad de la gente que escucha en este caso El Mundo al Día, este podcast, es mucho más joven, por así decirlo, que la media edad de gente que lee el periódico. Con lo cual, para nosotros, también es importante porque nos permite acercarnos a una audiencia que no es la potencial que tiene el diario digital o en papel, sobre todo. El 80% de los oyentes tienen entre 18 y 45 años. Esa es una media muy, muy, muy inferior a la gente que puede leer un periódico o escuchar una radio. Y eso para nosotros es muy importante por lo que nos acerca, digamos, ¿no? A una nueva audiencia, a una audiencia que no es la habitual del periódico. Y eso yo siempre lo recalco, que para nosotros, para los periódicos, esto de los podcasts es una oportunidad efectivamente para ampliar un poco la base de sus lectores, oyentes, usuarios, si queremos, en este caso. ¿Hace falta tener una buena voz para ser trabajar en este caso, bueno, en un podcast en el periódico? Yo creo que sí, o por lo menos, sobre todo, hace falta tener una voz que de alguna manera genere cierta confianza con la persona que nos está escuchando. Hay otro dato curioso y es que como 9 de cada 10 personas de las que nos escuchan lo hacen a través de auriculares. Eso puede parecer una tontería, pero es bastante importante. ¿Por qué? Porque, claro, al escuchar algo con auriculares, lo que estás haciendo es tejer de alguna manera una relación
como un poco más íntima con la persona íntima entre comillas, con la persona que te está escuchando. Entonces, muy importante para mí eso, el tener como una voz, un tono con cierta calidez y que dé un poco de confianza a la persona que está hablando, una voz que sea natural, que no sea como impostada, que a veces tenemos un poco la tendencia, ¿no? Sobre todo también en la radio. Yo he hecho radio muchos años y ese tono, ¿no? De informativos. Hay una cierta tendencia a impostar un poco la voz, a situarse un poco como por encima del oyente, y eso a mí me parece un error, porque al final, para mí, la clave de esto es que recreemos como una conversación que estamos teniendo, pues con, en este caso, un periodista, y que seamos capaces de contarle de la manera más directa posible, pero más cercana a la persona que nos está escuchando, pues un poco la actualidad, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que, a ver, la voz es muy importante. Hay que saber locutar, hay que saber hablar, es muy importante hablar de una manera clara. A veces tenemos tendencia a hablar demasiado rápido y eso pues hace que no, evita que la persona que nos está escuchando pues entienda bien lo que le estamos diciendo. Hombre, sin ser aburridos, ¿no? Sí, sin caer ahí en la monotonía, con un poco de ritmo, pero eso, que se entienda, que sea clara, que sea cercana, eso en la voz es muy importante. Y sí, es verdad que al final, pues esto es como si alguien va a ser redactor de un periódico y no sabe escribir, no, pero no se le da bien escribir. Pues tendría un problema, y en este caso, pues si vas a hacer un podcast, si vas a trabajar en la radio y no sabes manejar tu voz, bueno, pues es un poco más complicado. ¿Mayor desafío que te has encontrado o noticia más impactante que te ha costado dar? Pues en ese sentido es verdad que han sido complicados algunos episodios, fíjate que no es que digas, ostras, qué noticia más de la que todo el mundo habla, pero sobre todo episodios de sucesos en los que se habla de cuestiones muy, muy, muy truculentas. A veces ha sido un poco complicado, pero sobre todo, fíjate, y te diré, nosotros hemos apostado bastante en el periódico desde que Rusia invadió Ucrania, desde que empezó la guerra de Ucrania, por poner un poco el foco en ese asunto, de los episodios más complicados que yo he hecho, con un compañero mío que es un reportero de guerra que se llama Alberto Rojas, que ha estado mucho tiempo que está mucho tiempo en Ucrania, contando lo que estaba pasando allí, contando las historias de la gente, ¿no? De cómo les estaba afectando la guerra, en fin, de cómo les afectaba la guerra en su vida cotidiana y de cómo les afectaba la guerra a sus familias, ya te digo, esas historias muy, muy, muy complicadas de gente a la que habían hecho todo tipo de perrerías, ¿no? Mutilaciones, bueno, simplemente matar gratuitamente, simplemente por matar, violaciones de soldados rusos, bueno, en fin, pues quizás esos asuntos sean los más complicados que yo he tenido que tratar en el episodio. Algunos sucesos que han ocurrido estos años y sobre todo la parte más cruda y más cruel, con torturas, con todo ese tipo de asuntos de la guerra de Ucrania. Todo eso que sea, bueno, relacionado con muertes, todo eso tiene que Sí, ser jodido. es complicado porque al final, en fin, estás hablando de algo que está pasando fuera de aquí, de esta redacción, fuera de España, pero claro, no dejas de estar hablando de historias de personas y te lo está contando alguien que lo ha vivido en ese momento, al que se lo han contado. Entonces, pues, en fin, es un poco la parte mala, ¿no? Del ser humano, ¿no? La crueldad más infinita del ser humano y eso, pues, es difícil de contar a veces. Volviendo a, bueno, te iba a preguntar, podcast VS papel, periódicos en... Sí. ¿Tendrá un fin? O sea, el periódico como... Yo qué sé, yo nunca te diría que he ido a comprar al kiosco un periódico. Somos de la misma edad. No sé Sí. si Yo los que tampoco, vienen detrás van a mucho hacer. menos. Mucho menos. A ver, es verdad que yo creo que generacionalmente nadie de nuestra generación, y por supuesto ni que decir tiene de las que vienen por atrás, creo que vaya a ir al periódico, al kiosco, perdón, a comprar un periódico. Eso me parece muy difícil. Yo creo que el papel en algún momento morirá, o por lo menos el formato actual del papel diario y demás. Lo que no tengo tan claro, fíjate, es que vaya a ser demasiado pronto, porque es verdad que todavía sigue sosteniendo buena parte del negocio. A ver,
la manera en la que consumimos información está ahora mismo cambiando radicalmente. Fíjate que ya no te diría que ni siquiera es el momento de los digitales, por supuesto, también, evidentemente, pero sobre todo para la gente más joven, ¿por dónde se informan? ¿Por dónde están llegando a la información? Por TikTok, tal vez, incluso por Instagram, no sé, por el móvil, ¿no? Quiero decir, el podcast a través de el móvil también es una manera, ¿no? De informarse. Entonces, es verdad, yo creo que, o sea, no todo va a quedar reducido, por supuesto, al podcast, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo creo que el papel irá teniendo cada vez menos presencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes de la nuestra y un poquito más para arriba, hacia atrás, sin duda. Perdón. Yo creo que esa es la realidad del papel. De momento que dure, porque ya te digo que sostiene parte del negocio, mientras que nos Sí, vamos sí. acostumbrando a pagar también por las noticias en Internet, que es una cuestión en la que están ahora mismo todos los medios diarios, periódicos, y que no sé muy bien si está del todo consolidada. Yo creo que tiene un cierto camino por delante. Mm. Pero sí, es verdad que al final el papel, pues bueno, las cosas cambian, ¿no? Y cambian también cómo llegamos a la información y al final el papel, más que nada, es ley de vida, acabará muriendo, pero yo creo que los medios de comunicación siempre van a tener un Sí. papel muy, muy, muy importante. Los periódicos también me refiero, si no es en papel, será Mm. en formato digital o en otros formatos que nos permitan llegar a las audiencias. También, bueno, las noticias en la televisión cada vez, bueno, la televisión en general cada vez se ve menos. Las noticias, pues yo creo que yo no las veo, yo siempre, ya te digo, escucho podcast, no de noticias, pero la Sí, tele en sí también creo que, a ver, no, sí, no va a es verdad. desaparecer, pero sí que, ¿no? Los consumos de la televisión es una realidad, vienen bajando en los últimos años, aunque es verdad que fíjate, de lo que mejor aguanta son los telediarios. Creo que es un poco uno de los últimos reductos de la televisión en directo, porque es verdad que ahora consumimos mucho televisión por streaming, ¿no? O a la carta, por así decirlo, pero los telediarios también aguantan. Yo no sé cómo acabará funcionando en el futuro o si representa más un poco también como símbolo de ciertas generaciones que a lo mejor no son tanto la nuestra, pero sí, a ver, es una evidencia que también pues, el consumo de televisión en directo baja un poco en los últimos años. Las fake news, ¿cómo, cómo lleváis el tema ese? Asunto interesante, pues yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel bastante importante con esto, sobre todo en no colaborar a ellas y sobre todo en hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo para evitarlas e incluso si surgen, si se dan, desmontarlas de alguna manera. También es un poco una labor del periodista. A ver, es un poco complicado porque, claro, a veces lo que se llama fake news no es otra cosa que información que da alguien que a lo mejor está ideológicamente alejado de mí y no sé cómo desmontarlo si no digo que es falso, es una fake news lo que está diciendo. Esto lo hemos visto en la política muchas veces. Entonces, bueno, aquí antes hablábamos de cómo verificar las noticias, ¿no? Es muy importante eso para acabar con las fake news, el hacer una buena labor de contrastar, el tener unas buenas y variadas fuentes de información, eso es muy importante. Al final y está claro que a todos se nos puede escapar en algún caso algo falso, algo no como comprobado, contrastado. Y aquí tiene un poco, ¿cómo decirlo? Tiene un papel importante también todo el mundo de las redes sociales, de alguna manera, el mundo de la inmediatez en la que vivimos, lo queremos todo muy rápido, queremos consumir las cosas en pocas píldoras o en píldoras de cosas que requieran poco esfuerzo y poca duración, y además muy rápido. Y a veces eso es complicado, o sea, no sé qué ejemplo poner, pero es complicado saber, fíjate, el incendio del edificio este de Campanar en Valencia hace unos meses. A lo mejor no se podía explicar qué había pasado exactamente o qué había favorecido el incendio la misma tarde del incendio, pero se hizo en muchas ocasiones y en muchas ocasiones también pues, hubo que rectificar luego informaciones. Quiero decir, a veces para combatir fake news, para tener una información lo más acertada posible, lo más cercana a la verdad, eso es un poco enemigo de la inmediatez.
Y como vivimos un poco en la era de la inmediatez, pues es un asunto un tanto complicado y complejo de resolver. Hombre, tenemos que trabajar, al final somos periodistas, tenemos que dar respuesta lo antes posible a las grandes cuestiones de la actualidad, pero también un poco como con los pies en la tierra y sabiendo que a lo mejor no se puede responder justo en el momento, tener las grandes respuestas a todo. Y eso es complicado un poco en el sentido del gran problema, ¿no?, que representa pues las fake news para los medios de comunicación. Y hablaba también de las redes sociales. Son muy útiles para algunas cosas, pero para expandir tal vez información a lo mejor poco contrastada, o que no ha pasado por los filtros suficientes, bueno, pues son una herramienta bastante peligrosa en ese sentido. Por poner simplemente algún ejemplo, algo que tal vez no tenga como una gran repercusión, en fin, será importante para la gente que lo sufra, pero que no es a lo mejor como el gran tema en fin, ¿no?, de todo esto. ¿Cuántas veces no hemos visto a través de las redes sociales que se ha anunciado la muerte de tal o cual personaje y que esa muerte fuera y que no hubiera ocurrido esa muerte, ¿no?, que eso fuera como algo falso? Bueno, pues a veces también un poco fruto de la inmediatez, de querer contar la noticia a los primeros, hace que no hayamos contrastado, por volver a lo que decíamos antes, con el hospital, con la familia, tener varias fuentes que nos permitan poder afirmar eso de una manera rotunda y no tirarnos a la piscina con algo que a lo mejor no sabemos y que hemos visto que ha publicado otro medio y sin más nosotros lo replicamos y al final estamos matando a alguien que a lo mejor no ha muerto, ¿no? Es un poco, es complicado y es uno de los retos a los que nos enfrentamos en los medios de comunicación, las fake news, y sobre todo cómo las combatimos. Pero también he de decir que forman parte de nuestra sociedad y de la política sin ir más lejos. Luego también está el clickbait, ¿no? El click fácil de muchos, bueno, en periódicos, ya sea de deporte y demás, te pone un titular y luego es a medio mentira o mentira total. Sí, fíjate, Jaime, em, como estamos en un cambio de modelo, en una transición, lo que provoca que el papel haya dejado de funcionar tanto, que se vendan menos periódicos y que estemos yendo a ese formato como digital, es que haya un problema o una adaptación de la publicidad. Al final la publicidad es lo que sostenía siempre los medios de comunicación. Como ha caído la publicidad y estamos intentando de alguna manera que se asiente ese modelo de pago por los digitales, lo que provoca es que muchos medios de comunicación, para ganar dinero con la publicidad y poder sostenerse, em, necesiten muchos clics y que mucha gente entre en sus noticias. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que se hacen a veces verdaderas barbaridades con tal de que pinches en una noticia, te metas, la leas y demás. Yo creo que en los grandes medios de comunicación es más difícil de ver. Es más fácil verlo en, a lo mejor, digitales más pequeños, sobre todo en redes sociales, se da mucho. Hay una serie de técnicas bastante llamativas que uno cuando las ve pues se da cuenta precisamente para, no sé si engañar, que en algunos casos será engañar seguramente, sino para venderte la realidad de una manera que parezca que haya pasado lo más grande y luego simplemente no haya sido nada, pero con tal de que tú pinches. Yo me acuerdo, no sé, por poner algún ejemplo, hace años, en Twitter, de algún medio de comunicación que hablaba sobre el gravísimo accidente que había tenido Cristiano Ronaldo, pincha aquí para ver sus consecuencias, y al final había sido simplemente que había tenido un simple golpe con su coche, nada más lejos de cualquier mínimo golpe que puede tener cualquiera, pues yo que sé, en un atasco, ¿no?, en una ciudad. Em, es un asunto también que al final esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Tiene que ver mucho con el cambio de modelo y también, en fin, con el nivel ético que tenga cada uno también, ¿no? Porque tampoco, aunque no estemos engañando, pero estamos jugando un poco sucio con los usuarios, con los lectores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, yo puedo titular de una manera que a alguien o que a mucha gente le genere interés el cómo se lo estoy contando. Eso es una cosa. Y otra cosa es utilizar los recursos que tiene el lenguaje para manipular y para hacer que tú pinches cuando realmente a lo mejor a lo que te induce ese titular luego no está Mm. dentro de la noticia, ¿no? Es complicado. Yo creo que eso es verdad. En los grandes medios no se da tanto, pero
en las redes sociales y en digitales más pequeños es muy curioso cómo se utiliza este tipo de técnicas que al final están jugando con nosotros, ¿no? Con los lectores, por así decirlo. Que al final, como consumidor, dirás, ya este periódico paso de meterme. Porque cada vez que, Yo que hay noticia. he, he llegado a hablar con gente en algún momento, con personas que están más o menos ajenas a los medios de comunicación, quiero decir, que no son trabajadores de los medios, pero sí son, perdón, sí son consumidores de medios de comunicación, y hablar de determinadas webs que he dicho, mira, tío, es que yo no puedo ya meterme aquí porque es que es escandaloso cómo lo hacen, cómo los engañan, y ya directamente dejo de consumir esto, o sea, dejo de meterme en esta web porque no soporto las técnicas que utilizan para que pinchemos en las noticias. Mm. Libertad de expresión. Actualmente hay libertad de expresión. Hay que tener cuidado porque estamos en una época que todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Hay que tener cuidado. ¿Cómo tratáis este tema? A ver, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, a nivel de libertad de expresión es total. En el caso del podcast, yo recibo aquí cada día a por lo menos una persona, y a nadie le digo ni mucho menos lo que tiene que decir, como nadie desde el periódico me lo dice a mí. En ese sentido, vamos, ninguna duda. Es verdad que, tú lo decías, vivimos en un momento en el que no te voy a decir que no se puede hablar de nada, porque tampoco es eso, pero sí es verdad que hay una cierta tendencia a ofenderse con las opiniones de los demás. Veamos, aquí también hay una delgada línea que separa lo que una persona puede opinar de lo que sea, con faltar al respeto, en fin, yo qué sé, a minorías, a gente vulnerable, a colectivos, en fin, que se nos puedan ocurrir de todo tipo. Claro, eso que también pues hay que tenerlo en cuenta. Si ahora no se hacen chistes sobre gays, pues probablemente es porque tengamos, gracias a Dios, como mucho respeto más en fin, por el colectivo homosexual, en fin, y eso para mí es un avance. Eso es una cosa, y otra cosa es que no se pueda criticar a una persona homosexual básicamente por el hecho de ser, o sea, no criticarle por el hecho de serlo, sino no poder opinar sobre nada que haya hecho simplemente porque sea homosexual. Eso, pues creo que hay una delgada línea ahí con eso, ¿no? En fin, yo creo que la libertad de expresión pues debería amparar todo ese tipo de cosas, siempre que se respete la dignidad de cualquier persona, ¿no? Eso es lo más importante. Pero vamos, eso es una cosa de sentido común. Es verdad que a veces se retuerce eso un poco, pues para meterse con diferentes colectivos y demás, y eso tampoco es la cuestión. Pero es verdad que eso, lo comentábamos, ¿no? Que vivimos en una época con especial sensibilidad, Mm. en la que parece que no se pueda decir nada de nadie por el hecho de pertenecer a un colectivo u otro, cuando lo que se debería respetar es al colectivo de por sí, la dignidad de las personas, faltaría más, Correcto. pero la libertad de expresión, Sí. bueno, pues Claro, porque no esto a lo mejor hace 5 años, tampoco es muchos años, que dices, sí. podías pensar, o sea, decir lo que piensas y ya está. Ahora tienes que, ¿no? Tener un pelín de cuidado. Hay que pensar 2 o 3 veces más las cosas, ¿no? Si te lo pensabas una, pues ahora tienes que pensarlo un poco más. Pero para mí la clave de todo está en el respeto Claro. O sea, nunca a vas a, las digamos, a personas, a los ofender. colectivos. Mm. Y a partir de ahí, que cada uno opine desde el respeto lo que quiera. Siempre, efectivamente, eso, ¿no? Desde el respeto, pero si la libertad de expresión existe y si vivimos en un país en el que se ampara la libertad de expresión, pues, en fin, que se note, ¿no? Aunque sean sobre opiniones que no nos gustan o que discrepamos de ellas, porque es que si no, no hay libertad de expresión. O sea, es decir, si yo no, o sea, voy a tirar del argumento de la libertad de expresión simplemente porque ideológicamente lo que estás diciendo no me representa, pues claro, entonces no es libertad de expresión. Libertad de expresión está precisamente creada para amparar que se puedan decir cosas contrarias, ¿no? De alguna manera. En fin, lo digo, esto es un poco una cuestión más política, ¿no? Pero es verdad que si respetamos a la gente, a las personas, su dignidad, los colectivos, todo, en fin, yo creo que se puede ejercer la libertad de expresión. Y aún así, habrá alguien, ¿no?
que se Siempre. Eso, Jaime, siempre va a pasar. O sea, por ponerte también así algunos ejemplos, siempre va a haber alguien que no le parezca bien lo que has hecho. Pero eso, en fin, pues también así es la vida, ¿no? Quiero decir, tampoco, no se puede contentar a todo el mundo, no llueve a gusto de todos, no, Correcto. siempre habrá alguien que esté en desacuerdo con lo que estás diciendo. Es verdad que a veces se lleva un poco al extremo porque encuentro por volver al podcast, que al final es como lo que me sé más o menos del día a día, gente que a veces escribe comentarios criticando algo simplemente por el titular, eh, que luego, si escuchas el podcast, pues eso precisamente que está defendiendo esa persona, se ha dicho o se ha hablado de ese tema, ¿no? Pero simplemente por quedarte en el titular o demás, pues es como decir, ostras, ¿cómo puedes hacer esta crítica? Que si hubieras escuchado de lo que hemos hablado, sabes que se ha planteado ese asunto, lo hemos tratado y demás. O gente que haces un día un tema y te dice, oye, pero ¿cómo es posible que estés hablando de esto y no estés hablando de la revolución del velo en Irán con lo importante que es? Y al final paras un momento y dices, joder, pero si ese tema lo hice el día anterior, ¿sabes? O sea, es verdad que es un poco complicado y a veces las audiencias en ese sentido son un poco complicadas. Mm. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Futuro, ¿qué se espera del periodismo en un futuro? Porque ahora con la inteligencia artificial, no sé si lo tenéis ya un poco ya ahí adentrando, se están puteando un poco. Sí, a ver, esto parece que sea un camino, ¿no? Como de giros siempre un poco que nos ponen en dificultad, pero al final yo creo que lo que tiene la principal conclusión que tenemos que sacar con todo esto es que necesitamos hacer como el mejor producto posible, diferenciarnos, estar más cerca de la calidad, de la verdad, del análisis más riguroso, del mejor producto posible para poder combatir todas estas... No, yo no diría amenazas, porque por ejemplo las fake news sí lo son, pero por ejemplo en este caso, la inteligencia artificial, espero que nos sirva de alguna manera en positivo. Entonces, mirando al futuro, ostras, es difícil responder a eso, porque, mira, yo estudié periodismo, acabé la carrera hace como 10 años, llevo más o menos como 10 años trabajando en esto. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar haciendo algo de audio en un periódico. Nunca. Entonces, ese ejemplo que puede parecer un poco una tontería, te dice un poco que no sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros en el futuro. Entonces, es complicado, sobre todo porque yo creo que en este momento estamos en un momento como de transición de lo que tiene que ver en la sostenibilidad de los propios medios, en el consumo que se hace de ellos. Ya no se lee, eso es una realidad. Yo ahora te lo enseñaría, pero no puedo girar el ordenador. En el periódico está lleno de pantallas con las estadísticas al momento de el consumo de las noticias. El tiempo medio que pasa una persona en una noticia es muy corto, es de 45 segundos más o menos. Con eso, a mí se me hace muy difícil pasar del segundo párrafo, con lo cual es una evidencia que no se lee. Entonces, tenemos que combatir un poco eso, tenemos que adaptarnos a la realidad que en este momento tiene la sociedad en la que vivimos. Para mí, una manera de adaptarse, por ejemplo, es el mundo del podcast, es decir, vamos a llegar, por lo que hablábamos antes, a un tipo a un prototipo de lector, usuario, oyente, que no es el clásico lector del periódico. Lo que pasa que esto es ahora. No sé muy bien por dónde nos llevará el futuro. El futuro a corto plazo también, a corto medio plazo, 3, 4 años, no sé muy bien qué es lo que estará de moda, si vamos más hacia el video podcast, que ahora también parece que es una realidad, y esto es un buen ejemplo. Pero creo que los medios de comunicación, de una u otra forma, Jaime, siempre van a tener un papel importante en la sociedad. Creo que eso siempre va a ocurrir. Aunque no sea de la forma en la que estamos acostumbrados ahora, por lo que decíamos del telediario, del periódico en papel, aunque no sea de esa forma, pero para mí, y no es porque yo sea periodista, porque tampoco es que vaya aquí de salvador de nada, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación, el papel que juegan en la sociedad de intentar acercar la información a los ciudadanos, de intentar acercarles también el análisis, pero sobre todo eso, ¿no? De cumplir con ese derecho a la información, yo creo que los medios de comunicación, eso, ya te digo, en uno u otro formato, seguiremos estando presentes y seguiremos teniendo un papel importante, sea como sea. Mm.
que no sé cuál es. Si lo supiera, te lo diría. Veremos a Exactamente el ver. formato, pero lo veremos y nos adaptaremos para estar cerca de la gente y sobre todo de cumplir un poco esa labor, ¿no? O sea, al final no sé. es adaptarse, ¿no? En vez de luchar contra corriente, pues Sí, hay que adaptarse. sí, utilizar un poco los elementos que tenemos, por lo que decías también de la inteligencia artificial, para, para acercarnos a la gente y seguir haciendo un poco el trabajo ese de ayudar a que se cumpla el derecho a la información de los ciudadanos. Pues la última pregunta para la gente que ha llegado aquí y que se quiera, digamos, bueno, estudiar periodismo, ¿qué consejos le darías a esas personas? Pues mira, Jaime, yo diría, lo primero es que es muy importante tener una vocación bastante grande en esto del periodismo, que no sea de alguna manera caer por caer en esto, porque luego la realidad de los medios y de la profesión exige cierto aguante y para tener ese aguante es necesario tener una vocación bastante grande. Perseverar, esforzarse es muy importante. Porque a veces es complicado tal vez llegar a las metas que uno se pone, si quiere llegar a trabajar en los medios de comunicación convencionales, a veces el camino es un tanto duro, se puede conseguir, pero a veces es un poco complicado, porque es verdad que por lo menos cuando yo estudié y todavía ahora, pues salen muchos periodistas al mercado de las universidades y digamos que hay pocos puestos. Te hablo de la comunicación convencional, de los medios tradicionales, que es un poco lo que más conozco. Entonces, efectivamente, la vocación, el esfuerzo es muy importante. Como a veces parecerá que estamos lejos de conseguirlo, si uno tiene esa vocación, necesita un poco la perseverancia para seguir en el camino bueno, pues acercarse sobre todo a este mundo, que es verdad que es muy vocacional, que es muy ¿no? de vocación temprana casi de las personas. En fin, yo creo que eso es lo más importante. Luego es verdad que cada uno, pues oye, si tiene un poco más de habilidad para contar historias, si le gusta contar noticias, si le gusta explicar, si se le da bien pues ese tipo de cosas, si se le da bien comunicar, pues digamos que tenemos un poco de camino hecho. También se aprenden esas cosas, con lo cual se pueden enseñar. Pero con todo eso, yo creo que tenemos un poco los ingredientes para adentrarnos en este mundo que es bastante complicado, sobre todo en sus inicios, y bueno, pues no es, a lo mejor no vivimos los momentos de gloria, a lo mejor del pasado, de los grandes medios de comunicación superpotentes, hasta económicamente, pero que si a uno le gusta y lo lleva un poco dentro, pues es bastante reconfortante el hecho de poder explicar lo que pasa y contar lo que pasa a la gente. La verdad, por lo menos en mi caso, lo es bastante. Vale. Luego, bueno, luego hay típico, ¿no? Periodistas informativos, de Sí, noticias. Luego el salseo, ¿no? Esto, bueno, los pagan. hombre. Depende. Bueno, eso periodismo no sé cómo lo veas tú, de eso de ir Bueno, acosando a los famosos. a ver, es verdad que hay algunas prácticas de algunos medios que sí, ¿no? Que rozan el acoso, pero también tenemos que tener en cuenta que ese mundo del cotilleo, por así decirlo, de la crónica un poco rosa, responde también a los intereses de ciertas audiencias. Llevamos muy dentro eso también, a quien le guste más o a quien le guste menos, pero llevamos muy dentro también el mundo del cotilleo. Entonces, por lo que decíamos antes, hombre, yo creo que desde el respeto, y todos sabemos dónde está un poco la línea entre preguntar a una persona por cosas de su vida y acosarla, ¿no? Y no dejarla respirar. Hoy veía un poco como Rodolfo Sancho, ahora que está haciendo el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, se quejaba un poco eso de los medios de comunicación que están allí. No sé muy bien lo que habrá pasado de algunos medios, pero quiero decir, para mí no es malo que haya periodismo que trate estos temas, que haya programas, medios. Lo que sí es malo es si utilizamos eso para, pues eso, no, digamos, acosar, ¿no? A la gente, y ahí sí que hay una línea que no se debería traspasar. Pero es verdad que te digo que al final que haya programas de ese tipo, o como también existen los programas de sucesos, es porque hay bastante demanda, ¿no? De ese tipo de información. Entonces, siempre un poco con respeto por las personas, yo creo que es donde se va a todos sitios. Es verdad
en fin, pues hay todo tipo de periodismo, ¿no? Un poco más informativo, de deportes, más de tal. Luego hay mucho trabajo también para periodistas fuera de los medios de comunicación, en gabinetes. Ahora es verdad que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es muy importante, se ha dado cuenta de que es muy importante tener una buena estrategia de comunicación, las empresas, las instituciones públicas. Bueno, y también hay trabajo ahí para periodistas. Si uno quiere salir un poco del mundillo de los medios de comunicación tradicionales, también es una posible salida. Muy bien, pues con esto hemos terminado el podcast, por así decirlo. La verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí, pero no nos vamos antes a hacer las preguntas típicas del podcast. Es próximo invitado que te gustaría que se pasase por aquí y qué dos preguntas le harías. Vale, Una formal y otra de salseo. próximo invitado, veamos. A ver, por una cosa que has contado, yo no sé si lo has tratado ya. ¿Has tratado algo de inteligencia artificial? No, por ahora no. Pues fíjate, como es un tema que está, digamos, no sé si decir de moda, pero forma un poco parte de las preocupaciones que tenemos hoy en día. Si pudiera ser algún profesional que esté como cerca de ese mundo, de la inteligencia artificial, no sé si como creador, como experto, como una persona que lo utiliza en su día a día profesionalmente, me parecería como bastante interesante. Le preguntaría... ¿qué podemos preguntarle sobre la inteligencia artificial? Si, ¿dónde está el fin? O sea, quiero decir, porque al principio ChatGPT, luego hemos visto como toda la generación de imágenes, vídeos, voces, fantástico. ¿Dónde está el fin de la inteligencia Vale. artificial? Y un poco más de salseo. ¿Qué hay detrás? Porque no acabo de llegar a entender bien de dónde se saca toda esa inteligencia para luego tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que construye un poco la inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo podemos conocer un poco mejor cómo se crean las inteligencias artificiales? Vale, pues ahí a ver si alguien se anima. A ver si se puede. Sí, sí. Y bueno, dejo redes sociales, un minuto, digamos, de promoción, redes sociales, bueno, del podcast, donde encontrarte, próximos Sí. proyectos. Bueno, básicamente espero seguir por aquí mucho tiempo, por lo menos por ahora. El podcast que tenemos en el periódico El Mundo es El Mundo al Día. Es un podcast que está en cualquier plataforma de audio, está en YouTube también. Se llama El Mundo al Día, se puede escuchar en las plataformas. En la web del periódico también, si uno quiere. Y en fin, eso, que ahí estamos. Intentamos contar la información de la manera más amena posible, con rigor también, pero de una manera bastante cercana. Y en fin, pues ahí estamos y ahí espero estar mucho tiempo, porque la verdad es que es un mundo que me gusta y en el que estoy bastante contento. Así que El Mundo al Día, en elmundo.es y en todas las plataformas, Spotify, YouTube, ahí se puede escuchar el podcast diario del mundo. Ya sabes, yo no te escucho todos los días, últimamente ahí, pues a raíz de la entrevista, pues te he ido Sí, escuchando, pero bueno, poco a poco, con 15, 20 minutos, en donde esté en casa, en cual, se pasa rápido. pues eso es. Ahí estamos, es un breve tiempo y te puedes poner un poco al día de los asuntos que marcan un poco nuestra actualidad. Mm. Pues ahora sí que sí, hemos terminado. Mil gracias por estar por Gracias, Jaime, ha sido un aquí. placer. Siempre es bueno. Ya te digo, no tenemos a nadie del mundo del periodismo. Y nada, dejo siempre la despedida con tus palabras. Cerramos el podcast. No sé si a tus oyentes o cualquier cosa. Te has No, acostumbrado, así que todo para ti al final. gracias, Jaime. Nada, pues simplemente agradecerte la oportunidad, el espacio para charlar, que siempre está bien. Y además me parece interesante porque, bueno, pues lo que haces, ¿no? Recoge un poco muchas sensibilidades de muchos tipos y siempre está bien. Yo creo que es como muy enriquecedor, ¿no? Digamos, que podamos conocer como distintas realidades. Esto es un poco lo que pasa en los medios de comunicación. Aquí es hacia donde vamos. En los podcasts, en los dailies y demás. Y nada, eso, simplemente eso, que para mí ha sido un placer poder estar aquí, hablar contigo, contarte lo que te contaba a ti y a tus oyentes. Espero que no haya sido demasiado aburrido ni demasiado rollo, pero bueno, esto es lo que hacemos y aquí estamos. Nada, simplemente gracias por contar conmigo y en fin, te seguiré escuchando a ver si conseguimos lo de la inteligencia artificial.